Hola, ¿qué tal? Paz y bien, amigos. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto compartir otro episodio más de esta serie. Y bueno, soy el padre Rubén Francisco Beliante, de la Argentina. Soy sacerdote diocesano, como ustedes saben. Soy cura párroco desde hace ya casi 27 años, ¿no? Entonces, el trabajo con los laicos, con ustedes, la mayoría son laicos, es maravilloso porque es un trabajo de complementación, es un sentirnos hermanos, es experimentar aquello que San Agustín decía de otra manera, pero él decía, para ustedes soy obispo, con ustedes soy bautizado, ¿no? Para ustedes soy el párroco, el sacerdote, con ustedes soy bautizado. Y esta idea fundamental de sentirnos hermanos en el camino del anuncio, del ser discípulos y misioneros, cada uno con su propio carisma, estado de vida y misión. Esto me parece fundamental para darle fuerza y vigor a la experiencia comunitaria en la Iglesia hoy día, ante una sociedad individualista, menefreguista, indiferente, pragmática, light, que no se involucra demasiado con nada ni con nadie, que no se compromete demasiado con nada ni con nadie. Entonces, darle ese nuevo rostro a la Iglesia de alegría, de paz, de libertad interior que nace de esta confianza y amor mutuo, de la fraternidad que es regalo de Dios, y que cuando no se dan comunidades frías, burocráticas, y se nota además. Esas parroquias que podrán ser muy lindas, incluso históricas, con bellezas o con obras de arte, pero que son para recorrer y sacar fotos, porque realmente quedarse ahí dentro no hay calidez, no hay acogida fraterna, no hay cordialidad y no hay sobre todo unción, no hay deseo de anuncio de la persona viva de Jesús, ¿eh? Muchas veces parece un museo o, como digo, una sociedad de beneficencia, una ONG, ¿no? Un club. Pero no lo que tiene que ser, ¿no? O sea, la comunidad de los que hemos sido tocados por el amor de Dios, hemos sido redimidos, salvados, hemos sido fecundados por el Espíritu y deseamos con todo el corazón y con toda el alma dedicar nuestra vida a anunciar a Jesucristo, Jesucristo vivo. Y justamente San Pablo, una vez más, nos va a traer, aparte del reglamento que ya hemos visto, nos va a traer un poco el perfil del atleta. Él que vivió en un mundo helénico, en un mundo griego, en donde se hacía tanta alusión a la belleza estética, física, corporal, ¿no? Del cuerpo humano, incluso por los Juegos Olímpicos y el deporte, las estatuas. Él, justamente, Pablo, vivió en ese mundo de lo estético, de lo tiránicamente estético, siendo él una especie de adefesio humano, porque la verdad que él no tenía ningún atractivo físico, el pobre Pablo, ¿no? Y sin embargo, lejos de acomplejarse por todo eso, rescata la belleza interior como fuerza que le da belleza incluso a la mirada y al rostro. Esto es importante porque también hoy estamos en una tiranía de lo estético, una tiranía de los 15 segundos de fama por televisión y hacer cualquier cosa para tenerlo, sobre todo aquellos que todavía tienen el cuerpo modelado y armonioso, ¿no? Entonces, digo, el perfil del atleta, Pablo dice así, es atleta de Jesucristo, dice, sean mis imitadores como yo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Qué interesante porque dice, sean mis imitadores. Hoy día eso podría chocar porque se habla tanto de la autorrealización personal, de que somos únicos, originales, irrepetibles. Y en todo caso imitar a Pablo. ¿Por qué? Pero atención, Pablo en realidad pone inmediatamente después la frase que complementa esta, que Cristo Jesús es el hombre por excelencia. Entonces, imitar a Jesucristo, cada uno con su propia historia personal, cada uno con su temperamento, su carácter, cada uno con su contexto cultural e histórico, por supuesto. Esto es maravilloso, ¿no? Y incluso en la carta a los Filipenses, capítulo 3, él dice, una cosa yo sé, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio. Interesante porque nos invita a dejar atrás traumas, complejos de inferioridad, complejos de culpa, heridas, para poder rescatar lo mejor que el Padre Dios Creador ha puesto en nuestra propia personalidad, para poder imitar a Jesucristo desde lo que somos.
que por supuesto eso también es gracia de Dios, ¿no? Y también para poder correr hacia la meta de nuestra vida, hacia el horizonte de nuestra vida, que no se trata solamente de correr por correr, en un corre-corre, como dicen los mexicanos, sino de tener y alcanzar una meta. Es lo que siempre se ha dicho el sentido de la vida, ¿no? El famoso sentido de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida, ¿no? ¿Por qué y para qué estoy aquí? Bien, entonces San Pablo lo va a expresar así, lo explica diciendo que Jesús no vino a reconstruir el pasado, sino a hacernos criaturas nuevas, 2 Corintios 5, 17. Y él dice en Filipenses 3, 16, no importa el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Qué lindo esto para ustedes y para mí. O sea, no importa la edad que tengas ahora, no importa el estado o situación en que te encuentres físicamente quizás, o anímicamente, o psicológicamente, no importa tanto el puesto que tengas o no tengas en un trabajo o en la comunidad iglesia. Sí importa que Jesucristo quiere relanzar constantemente tu proyecto de vida para alcanzar la meta. Qué importante, ¿no? El perfil de todo triunfador en San Pablo goza de ciertas características. Aparte de saber quiénes somos, lo que se quiere y lo que se pretende, un apóstol es como un atleta o un líder. También necesita algunos elementos para su carrera. Y hay 5 que son fundamentales. Una identidad definida. Yo no puedo ir a un juego olímpico, por ejemplo, y jugar, no sé, se me ocurre en este momento, ¿no? Fútbol, básquet, natación y carrera 100 metros llano, todo yo, no puedo. Una identidad definida, pero también una visión global del plan. También establecer el objetivo a alcanzar y además de una motivación para hacer las cosas, porque si no estoy motivado. Y además la perseverancia en las dificultades y los fracasos. Creo que les conté hace unos programas atrás la historia de aquel atleta famoso de América Latina, cuyo nombre no voy a decir ahora, pero que se había preparado durante mucho tiempo, pero con mucho sacrificio y abnegación para los Juegos Olímpicos de Moscú del año 86, creo, y en su carrera de paso, que se llama, fue descalificado faltando pocos metros. ¿Por qué? Porque justamente no cumplió lo que el reglamento dice con respecto a llevar un paso adecuado. Así que fue descalificado cuando iba ya por tener la meta para ganar. Entonces, es importante que Saulo de Tarso, que vivía en un mundo griego rodeado de Juegos Olímpicos y atletas, porque la cultura era griega, ciertamente, y porque él fue educado también en el mundo griego, siendo él un judío, nos habla de esta identidad. El primer requisito para lograr éxito en la vida es estar identificado con uno mismo. Por eso esto nos lleva a que las comparaciones o incluso el querer ser como otros no siempre es bueno. Porque finalmente si Dios me hizo como soy, es porque querrá conmigo caminar esta carrera y llegar a la meta en Jesús, y por Jesús, y con Jesús. Si no se clarifica el perfil de la personalidad, no se podrá construir sólidamente la vida. En síntesis, si no sé quién soy, ¿cómo voy a saber hacia dónde voy? Entonces la esencia es eso. Pablo elabora el álbum fotográfico de la identidad con, bueno, es muy largo, pero 19 ocasiones, pero yo voy a compartir algunas con ustedes. Por ejemplo, él dice, yo soy Pablo, soy Saulo de Tarso. Bueno, Saulo, que nació en una ciudad ilustre y famosa. ¿Por qué ilustre y famosa? Yo estuve en Tarso, en realidad era una ciudad de judíos, y una vez el emperador pasó por allí y fue acogido y fue recibido muy bien, y en gratitud dijo, todos los que nazcan en esta ciudad serán considerados ciudadanos romanos. Entonces, bueno, por eso él nació siendo ciudadano romano, Saulo, en Tarso. Era una ciudad de artesanos y su papá era un hombre bien acomodado, lo dice él incluso. Dice, descendiente de Abraham, pertenezco a una familia farisea, él reconoce sus límites, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, nada ha sido estéril en mí. Dice que es un apóstol, se considera indigno de ese nombre, que ha hecho honor al ministerio,
que no se trata de una vanagloria, porque al final admite, cuando soy más débil, es cuando soy más fuerte. Habla de que recibió una vocación muy especial, es consciente de sus cualidades y carismas, como también es consciente de su inteligencia privilegiada, pero al mismo tiempo reconoce que su presencia física deja mucho que desear y, como dije antes, sobre todo en un mundo donde lo estético era importante. Y resume su vida con esta frase tan maravillosa de Romanos 15:10: por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Incluso Pablo tiene muchos acontecimientos que vivió en diferentes lugares, pero hay uno que lo quiero remarcar unos minutitos porque vale la pena. En el año 58, en Cesarea Marítima, el abogado Tértulo, señalando a Pablo despectivamente, asegura al procurador Félix, que lo estaba escuchando, dice: hemos encontrado esta peste de hombre, ¿no? Y la peste era la peor epidemia de la antigüedad, no sé, una epidemia como podría ser, no sé, una epidemia fuerte, una enfermedad terrible, una epidemia terrible, ¿no? Y el apóstol fue considerada la peste de la sociedad. Pero inmediatamente después, el mismo abogado halaga a Pablo, afirmando: y además es el jefe principal de la secta llamada los Nazarenos. Hechos 24:5. En realidad Pablo no era ni peste, ni tampoco era el jefe de esa supuesta secta de los seguidores de Jesús. O sea que en ese sentido Pablo se mantiene siempre en el punto de equilibrio de su esencia. Él sabe quién es, no le importa lo que dicen los demás de él, porque él sabe quién es, pero sabe quién es porque la mirada del Padre Dios en Jesús está sobre él, así como lo miró misericordiosamente camino a Damasco. Entonces él no entra fácilmente en complejos de inferioridad, traumas, complejos de culpas, desánimos, desolaciones, como puede pasarnos a ti y a mí cuando a veces nos dicen cosas como esta o peores, porque en Malta, todo lo contrario, en Malta, cuando lo muerde la serpiente venenosa, los nativos sospechan que Pablo era un asesino, un ladrón, un prófugo, no sé qué, pero como no muere, sino que queda vivo, enseguida lo confunden con un dios y ya lo quieren idolatrar. Y Pablo no era ni asesino ni ladrón, pero tampoco era un dios. Y él lo sabía. Simplemente no se dejaba ni adular, ni mortificar demasiado por las cosas que decían los demás. Saber quién es, qué importante. En Filipenses 4:11 dice: he aprendido a estar contento en las circunstancias en que soy. Filipenses 4:11. Una linda frase para la puerta de tu refri, de tu heladera, ¿no te parece? He aprendido a estar contento en las circunstancias en que soy. También Pablo, porque estaba contento con lo que él era y con lo que Dios estaba haciendo en él, tenía una visión maravillosa, una visión del plan de Dios sobre él y sobre la iglesia naciente, una visión del proyecto del Padre Dios en Jesús sobre él. Y esta visión tan importante para todos, para ustedes y para mí, lo ayudaba a seguir adelante con perseverancia, con creatividad, con audacia, con libertad interior, con alegría. Fíjense que en 1 Timoteo 2:4 dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, el apóstol actuará siempre de acuerdo a este principio, que traspasa cualquier frontera racial, temporal y geográfica. Él avanza porque sabe que el plan de Dios es que la salvación llegue a todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, a medida que va evangelizando, ahondaba esta experiencia de esto de que Dios estaba interesado en la salvación de todos. Pablo es un hombre sin fronteras porque en su corazón supo derribar todos los muros del prejuicio, de los prejuicios raciales, culturales, ideológicos, fundamentalistas, todos fueron derribados. Qué importante eso también para tu vida y para mi vida de discípulo, de apóstol, ¿no? Y además, Pablo tenía un solo objetivo y era como una especie de sol con 5 resplandores, con 5 puntas, decimos, ¿no?
Es decir, lo que constituye a un hombre como forjador de historia es que tiene un objetivo claro, contundente y sencillo, que también lo puede transmitir a los demás. Eso va cargando a diario sus baterías. Cuando el atleta logra una concentración sobre eso, realmente se prepara mejor para llegar a la meta. Cuando está concentrado en lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, ¿no? Queremos que todos los instrumentos de la sinfonía toquen bien, no está mal, pero a veces el pato sabe nadar, caminar y volar, pero ninguna de las tres cosas las hace bien, porque vamos a ser claros, su torpe caminar contrasta con la elegancia que tiene la gacela o la velocidad del leopardo, tampoco nada con la gracia del delfín, o sea, hace lo que puede. Entonces, a veces nosotros, por no tener visión, hacemos como el pato, hacemos lo que podemos, pero no lo hacemos bien. Lo hacemos mediocremente. Y a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que ese joven o esa chica, ese hombre o esa mujer que en el mundo son tan brillantes en su profesión, en su trabajo o como deportistas en su club, a la hora de trabajar en la parroquia o en el apostolado son mediocres. ¿Por qué? Es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre, esa mujer, ese joven que en el mundo, digamos, en su trabajo, profesión, en su deporte, en su arte, es talentosísimo? ¿Por qué muchas veces al ponerlo a trabajar en un ministerio, parroquia, apostolado, lo hace como quien arrastra un carro pesado, sin creatividad, sin audacia, sin libertad interior? ¿Por qué? Lo hace como de cumplimiento. ¿Por qué? Es una gran pregunta, ¿no? En Hebreos 12, 1, 2 se lee: corramos con fortaleza manteniendo fijos los ojos en Jesús. Tal vez falte esto. Falte mantener los ojos fijos en Jesús. Tal vez. A 20 años de su conversión, años 57, 58, Pablo había definido perfectamente la dirección de su vida en una frase lapidaria que no admite lugar a dudas. Cristo no me envió a bautizar, sino a evangelizar. 1 Corintios 1:17. Y esto es tan imperativo que va a llegar a decir en 1 Corintios 9:16, ¡ay de mí si no evangelizo! ¡Ay de mí si no evangelizara! Podríamos imaginar el mensaje paulino diciendo que aquí está todo, ¿no? Este sol con 5 resplandores. ¿Cuáles son los 5 resplandores? ¿Cuáles son los 5 rayos de este sol que es el mensaje de San Pablo? El núcleo, el evangelio de la gracia. Si colocamos una lupa en la experiencia de Pablo, nos damos cuenta que está concentrado en el evangelio, en nuestro evangelio, y además que el evangelio es anunciar a Jesús y la buena nueva. Pero enseguida dice, el ministerio que he recibido del Señor Jesús es dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Del evangelio de la gratuidad, del amor de Dios hacia nuestra vida. La buena noticia de la gratuidad de Dios que se derrama en nuestra vida. Fíjense ustedes que el soldado Diomedón, después de la famosa batalla de Maratón, que fue una batalla de las guerras médicas, cuando los griegos derrotaron a los persas, bueno, este soldado Maratón corrió 42 kilómetros sin descansar, solamente para gritar Nikos, Nikos, o sea, victoria, victoria, y caer muerto en la plaza central de Atenas. 550 años después, Pablo también corre por todas partes, aquí y allá, gritando, ¡Haris! ¡Haris! O sea, gratis, gratis. Recorre pueblos, aldeas, mar y tierra, gritando, gratis, Haris, Haris, gratis. Es el amor de Dios por ti. Gratis es la salvación que Él te ofrece en Jesús. Magnífico, ¿no? Esta es la carrera de Pablo, y es tu carrera y es la mía también. Sí, hay 5 resplandores. El núcleo del mensaje de Pablo es el Evangelio de la gracia. Evangelio de salvación, Efesios 1:13. El anuncio mismo contiene la fuerza de Dios para producir la salvación de todo el que cree y le cree al Señor. Romanos 1:16. Además, Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Vivíamos enemistados con Dios por el pecado y condenados
a la muerte eterna, pero ya estamos en paz con Dios. Y tercero, el Evangelio de Dios, Romanos 1:1. Dios toma la iniciativa, Dios tiene la iniciativa para comunicar la buena noticia de que ha llegado la plenitud de los tiempos, el pleroma de la manifestación de la victoria sobre la ley, el pecado y la muerte, de la gloria de Dios, de la gloria de Dios, de la salvación que Dios nos trae. Además, es el Evangelio de la incircuncisión, Gálatas 2:7. Es la buena noticia para la cual no se precisa estar circuncidado ni pasar por un sistema legal, de un sistema cultural, digamos, o religioso, sino que es pertenecer al pueblo de Dios por el bautismo. Y es el Evangelio también de la promesa, Hechos 13:32. La salvación no se compra ni se merece, sino que es el cumplimiento de un pacto que Dios hizo con sus amigos, empeñando su palabra fiel. Y la motivación, decíamos antes, y bueno, la motivación es que Dios es fiel en Cristo Jesús. Dios es fiel para mi vida en Cristo Jesús, que Dios no me abandona, que Dios no se desdice, que Dios nunca jamás me va a abandonar y va a dejar de amarme, aunque yo me olvide de Él y me aparte y esté revolcándome por el estiércol más podrido. Dios no se va a olvidar. Y por eso la motivación es Cristo. Y San Pablo lo va a decir en Filipenses 1:21, Cristo es mi vida, Cristo es mi vida. La persona de Jesús de Nazaret que sedujo al apóstol, justamente de tal manera que abarca todo su ser, anhelos, corazón, esperanza, entendimiento y voluntad. Esta es la motivación. El pasado y el futuro del apóstol están centrados en ese encuentro maravilloso, camino a Damasco, con el Cristo vivo, que transformó para siempre su existencia. Este es el punto, en él, que era un hombre religioso además, ¿no? Qué interesante. Jesús ha seducido a Pablo y Pablo, como los profetas del Antiguo Testamento, también se ha dejado seducir. Dice en 1 Corintios 2:2, ya no quiero saber otra cosa que a Cristo y Cristo crucificado. Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Yo no puedo resistir esta imagen de Pablo enamorado. No se puede resistir este hombre que está totalmente seducido por Dios. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Pablo de Tarso ha fundido su vida con la de Jesús de Nazaret tan fuertemente que habla un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor. Es el lenguaje que llega a expresar en síntesis en 1 Corintios 13, ¿no? La vida en Cristo significa que co-sufrimos, Romanos 8:17, y somos co-crucificados con Él, Gálatas 2:19, que participamos de su Pascua co-muertos, 2 Timoteo 2:11, y co-sepultados, Romanos 6:14, pero también con Él somos co-resucitados, Efesios 2:6, y co-sentados en el cielo, Efesios también 2:6. Qué maravilla, porque Pablo nos habla de esta línea en que nosotros somos otros Cristos que con Él llevamos adelante el plan de salvación de acuerdo al querer del Padre Dios en nuestra vida. Por eso habrá perseverancia y constancia, porque en el fondo es Cristo Jesús que por la presencia del Espíritu Santo y por pura gracia actúa en nosotros, con nosotros, para ser coherederos. Esta es la visión de Pablo. Esta tiene que ser también tu visión, para resistir como Pablo a todo mal, cuando él dice la perseverancia es la colegiatura que se debe pagar para lograr el galardón de los triunfadores. Lo que importa es que termine mi carrera. Hechos 20:24, Filipenses 3:16, sigamos adelante sin importar el punto a donde hayamos llegado. Nada lo detiene a Pablo para lograr sus objetivos y su meta. Realmente me parece que la imagen y el testimonio de San Pablo debería ser para tu vida y la mía un elemento motivador, incluso para que sus cartas o algunas de ellas nos motiven a vivir más a fondo nuestro discipulado, nuestro llamado, nuestra experiencia de la mirada de amor de Jesús sobre nuestras vidas. Y quizás te puedo preguntar, ¿no? ¿Cuál fue el momento, como Pablo tuvo su momento camino a Damasco, en el cual el Señor le salió a su encuentro? ¿Cuál fue
el momento en que de verdad te has encontrado con Cristo. Ya ocurrió tu vida, ya ocurrió ese momento, ya ha ocurrido, todavía no. Tal vez tengas bautismo, comunión, confirmación, tal vez estés en la parroquia trabajando en un ministerio, vayas a misa los domingos, pero tal vez todavía no has tenido tu encuentro personal con Cristo vivo. Y quizás puedas pedírselo ahora. Señor Jesús, renueva en mí el deseo de seguirte, pero sobre todo, sal a mi encuentro en el camino de la vida. Declárame tu amor y sedúceme para que yo pueda tener, como Pablo, esa luz interior que solamente tienen los que, enamorados por tu amor, han encontrado el sentido, el camino y la meta de sus vidas en tu persona. Gracias, Jesús, por este mensaje y gracias, Jesús, por iluminarnos con él en nuestra vida cotidiana. Amén. Amigos, con alegría, compartiendo nuestra fraternidad y nuestro ser con Cristo, salvados ya por su sangre y por su muerte y su pasión, yo les digo a ustedes, caminemos alegres para poder ser discípulos y misioneros del Señor. Paz y bien.